nos habían dicho que venía y el hombre cumplió. No lo dejaban salir, me dicen de otro sitio donde estaba, pero está aquí esta mañana y tengo la satisfacción de decir que por segunda vez a lo largo del programa lo voy a tener frente a mí el candidato de Gana Perú, al comandante Ollanta Humala Tasso. Dijimos la última vez que nos vimos, vamos a tratarnos de tú, así que así empiezo, Ollanta. Gracias por venir, buenos días. No, no te preocupes, Fernando, un fuerte abrazo. Gracias. Recuerdo que la vez pasada que conversamos te hice una pregunta y me diste una respuesta cuando te dije, ese rostro duro del soldado hay que cambiarlo, hay que reírse un poco, y me dijiste, mi esposa me está diciendo lo mismo. Hoy has cambiado, hoy la sonrisa es una compañera permanente tuya. ¿Te sientes cómoda así? Sí, creo que cada día descubro que es la naturalidad, ¿no? ¿Sí? Sino que uno viene a veces del ámbito militar donde reírse no es un atributo, ¿no? Pero poco a poco uno va aprendiendo, va cambiando, y eso es importante, ¿no? Ahora en la vida política es importante sonreírle a la gente. Y la gente que te ve ahora, en diferencia al candidato de las anteriores elecciones, ¿te hace sentir más seguro de la posibilidad del triunfo? Yo creo que definitivamente, creo que las condiciones hoy día son muy distintas a del 2006. Ahora hemos podido aglutinar, por ejemplo, a un grupo importante de intelectuales que en el 2006 no los teníamos. Hoy día, con toda seguridad te digo, tenemos el mejor grupo de intelectuales, personales técnicos que han sido exministros, exfuncionarios, jefes de la SUNAT, directores del Banco Central de Reserva, que nos permiten darle confianza a la población en que la economía se va a manejar de manera responsable. En segundo lugar, tenemos las adhesiones de muchas agrupaciones políticas que poco a poco, de manera informal, se van aglutinando este proyecto de cambio. Y en tercer lugar, creo que el destino nos ha puesto en una situación en la cual estamos representando a los peruanos de buena voluntad que no quieren regresar a la dictadura fujimorista, a toda esa mafia corrupta que se vivió en la década de los 90, donde no se respetaban los derechos fundamentales, donde la prensa fue pisoteada, humillada, donde las Fuerzas Armadas fueron vejadas, donde se compró el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Congreso de la República, y donde la corrupción era el día a día, donde se esterilizaron sin darles mayor información a más de 300.000 mujeres que hoy día ya no pueden ser madres. Es decir, nos estamos enfrentando a todo eso, o sea que no es un tema solamente de dos candidaturas que uno dice que vamos a continuar el modelo económico tal cual y el otro dice que vamos a cambiar. No, es que también el tema de la democracia y la dictadura afecta nuestra forma de vida, ¿no? Ya no habrá más grupos colinas, no permitiremos que esos sinvergüenzas que robaron al país puedan salir con paso de vencedores y entrar al Palacio de Gobierno. No queremos que el Perú sea dejado internacionalmente considerado como un país que pueda ser gobernado. No habrán más generales victoriosos en la cárcel, ¿no? No habrán más generales victoriosos. No, ese tipo de sinvergüenzas no necesitamos. Terminaron. Bueno, aquí me pasa una nota que solo tenemos 15 minutos para conversar y la verdad que hay muchas cosas que deberíamos tratar. Sin embargo, voy a tratar de ser respetuoso también del tiempo porque tienes una agenda recargada, Ollanta. Yo hace un rato hacía un comentario. A mí me extraña, y digo que causaremos extrañeza también fuera del país, de considerar a los peruanos como olvidadizos, con una memoria del tamaño de una hormiga. La mitad del país pretende que la candidata, la hija de un dictador, sea presidenta. Cuando tú estás solo, cuando tú meditas, porque tú eres un soldado, vas a ser presidente, pero seguirás siendo un soldado. No vas a ser presidente, pero seguirás siendo un soldado. Cuando piensas en eso, en esa formación, ¿qué sientes por los peruanos? Yo siento mucha preocupación de que podamos regresar a la dictadura de los 90. Tenemos una candidata que nunca deslindó con su padre, que fue parte del gobierno de su padre, que el único intercambio, digamos, diferencia con Vladimiro Montesinos fue en la defensa de un narcotraficante, no fue en la defensa de los pobres y fue casi al final del régimen. Y tenemos una persona que permanentemente ha gritado a todos los cuatro vientos que su padre fue el mejor presidente del Perú, y que dice que los aplausos se escuchen hasta la Dinoes, y que durante su gestión parlamentaria, porque es congresista electa, es congresista en funciones, ha sido muy baja su performance. Bueno, nos preocupa que
que haya el peligro de que una persona con estas características pueda pues llegar a una situación en la cual permita pues la liberación de la gente que está pagando carcelería por violación de derechos humanos o por corrupción, y que volvamos justamente a la etapa en la cual el Perú vivió una época muy oscura, y que obviamente vienen con una sed de venganza, no vienen en plan de reconciliación. Vienen a cortar cabezas. Pero lo han amenazado hace poco al doctor César San Martín. Claro, es una clara evidencia de qué es lo que van a realizar en caso de lleguen al poder. Ahora, el tema es, para ahondar un poquito más en la idiosincrasia del peruano común, el hermano, Kenji, es el congresista más votado en Lima. Luciana León, hija de un aprista preso por corrupto, electa congresista parlamentaria por el APRA. ¿Cómo ves eso? Bueno, yo creo de que es parte de la crisis política. ¿Moral también? ¿Moral también? Claro que sí, es porque ser político en el Perú es sinónimo de ser corrupto. Entonces, la política se ha banalizado y muchas veces el elector lo hace para castigar a los políticos, ¿no? Es una forma de castigar también a la clase política, ponerle pues gente que no tiene mayor pergamino para ejercer un cargo de esta naturaleza, los ponen allí, ¿no? Hemos visto a una congresista que famosa por su número 13. Claro. Entonces, esas son muestras del desencanto, del castigo del electorado a la misma clase política, ponerle gente, ¿no?, que justamente representa eso que ellos ven en los políticos. Un ¿no? antivalor ahí, un antivalor. Pero claro, es que el elector dice, bueno, estos políticos son unos corruptos, comechados, no cumplen sus promesas, llegan a gobierno y no cumplen lo que ofrecen. Entonces, ¿qué son? Bueno, son gente que en realidad debe divertirnos, que sea un circo. Bueno, entonces en ese sentido le ponen gente, ¿no?, para como castigo. Tú te estás comportando así, entonces te voy a poner gente que yo creo que te puede ayudar en ese sentido, puede ser mejor que tú, porque en otras cosas, en otras actividades destacan, ¿no? Entonces, hoy día la gente también aspira a que peruanos destacados en diversas actividades puedan ser congresistas, el caso de las voleibolistas, por ejemplo, ¿no? Correcto. Tú firmaste un compromiso con el Perú. Después Kuczynski, después de la primera vuelta, fue a decirte, tengo esta carta para que la firmes, que la había firmado Keiko Fujimori, y tú le diste el compromiso con el Perú como contrapropuesta. Pero ayer has firmado el acuerdo nacional al que alguna vez también habías criticado. ¿Por qué lo firmas hoy? Bien, en el caso del documento del señor Kuczynski, primero que él ya no está en la segunda vuelta, y en segundo lugar que daba la impresión que era una forma de legitimizar a la congresista Fujimori en el tema de la lucha contra la corrupción, porque uno de esos temas es la lucha contra la corrupción. Entonces yo no creo que una persona que representó la corrupción en la década de los 90 pueda hoy día firmar la lucha contra la corrupción. Me parece inmoral. Entonces a mí me da la impresión que ese documento tenía una finalidad, lavarle la cara a nuestra adversaria política. He firmado el acuerdo nacional porque el acuerdo nacional fue hecho como un documento elaborado por fuerzas políticas que se opusieron al régimen dictatorial y corrupto de la familia Fujimori en la década de los 90, ¿no? Entonces, en esa época, en el año 2001, que se hace el documento como proceso de transición a la democracia, nosotros no existíamos como fuerza política. Nosotros tenemos una serie de críticas al acuerdo nacional. Primero, que no ha tenido un carácter vinculante. Es decir, políticas como elevar la presión tributaria al 19%, que hoy día está en 14%, aumentar el presupuesto educativo de 3 o 2.9, que lo bajó el señor Toledo, a 6% del PBI nacional, elevar el presupuesto de salud, cosas que no se han hecho, nos demostraban que el acuerdo nacional era inoperante. Es más, su local de funcionamiento está en la PCM, o sea, está como secuestrado por el propio gobierno. Hemos hecho esas críticas, pero en aras de buscar fortalecer el acuerdo nacional y no deslegitimarlo, y en aras también de mejorar el acuerdo nacional, porque hoy día hay actores políticos en ese acuerdo que ya no representan nada, porque hay partidos políticos que no existen y que han firmado ese acuerdo nacional, en aras de consolidar la democracia y generar confianza,
hemos decidido firmar el Acuerdo Nacional como una muestra de que estamos en contra de la dictadura y creemos que en ese Acuerdo Nacional también debe resguardarse de estar firmando pues gente que sí está metida en la dictadura, ¿no?